Recomendar una película eh, que se llama Kala, con Q, ¿no? Es una película hindú. Y estéticamente es muy bonita, y aparte la música hindú, bueno, a mí me gustó, ¿no? Es muy diferente a la nuestra. Y viene muy bien para los psicoanalistas, ¿no? Para ver cómo de pronto un acontecimiento deja una persona, bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, que la estraga la madre, ¿no? Mm. Eh, en la búsqueda de un ideal. Y tiene pequeñas, hay películas que recuerdo una escena y con esa escena ya me basta, ¿no? Y en esta película hay una escena importante porque ella se encuentra con un personaje que alucina y que le dice cómo se canta, ¿no? En realidad que no se canta para otro. Si uno canta para otro, no canta, ¿no? Mm. Que tiene en principio que cantar para sí mismo, ¿no? Porque, o sea, que sienta la alegría del cantar, no esté esperando de que el canto sea para otros, ¿no? Me pareció muy interesante, Mm. muy linda película. Ah, Y si gracias, Lito. Mm. si a alguno le gusta la parte, porque estuve viendo bastante, ahora como no hay más tiempo libre, va viendo bastante cine. Después vi otra película que si les interesa, es la vida de Marcel Marceau. Yo no sé, ustedes son jóvenes, no sé si saben quién es Marcel Marceau. Marcel Marceau ha sido el mimo más grande de toda la historia. Ha venido varias veces a la Argentina y era extraordinario como mimo. Y está relatada la vida de Marcel Marceau cuando era joven, sobre todo en la ocupación nazi de Francia. Se llama La Resistencia. Me parece una película muy buena. Y a quien que le interese un poco la pintura, una época de la pintura que fue gloriosa, porque sobre todo en Francia, que había pintores fantásticos como Monet, eh, Lautrec, bueno, Modigliani, Picasso, bueno, sería una lista interminable. Renoir. Bueno, la película se llama Modigliani. Si no, creo que no está en Netflix, está en Prime Video. Pero realmente Modigliani es una película impresionante, ¿no? ¿Es la que trabaja Andy García? Esa es la que trabaja La en Diana. vi. ¿No te Hermosa, pareció sí. hermosa Sí, película, ¿no? sí. O sea, Mal. aparte, cómo se une, ¿no? La producción, la pulsión de muerte, digamos, freudianamente. Eros y Tánatos en esa película es impresionante, ¿no? Sí. Eh, Tremendo, sí, la vida también de ese hombre, sí, ¿no? es impresionante. Aparte de la actuación, yo nunca Sí. pensé que Andy García era tan, pero tan buen actor. Sí, yo no, yo creo que ni lo había visto antes. Bueno, sabía que existía ese actor, pero no veía muchas películas así de él, No, pero no lo he visto, que pero hacía más. me encantó cómo actuó, sí. Hizo El Padrino, una del Padrino Ah, actúa no las él, vi. Eso es pendiente para mí. para vos. No, pero Todavía no lo buenísimo. vi, El Te digo una Padrino. cosa, después fíjate en Google, poné Modigliani y empieza ahí un lugar donde están las fotos de todos los que están en la película. Está tan bien caracterizada. Picasso, pareciera que es Picasso verdaderamente, ¿no? Y la Sí, historia sí. de la rivalidad entre Modigliani y Picasso es impresionante. Mm, sí, Y el lugar que ocupaba la pintura también en París mm, era, ¿no? Por eso era la meca de todos los pintores, ¿no? claro, sí. A mí que me apasiona, bueno, el arte en general, la pintura en particular, esa película me dejó dado vuelta prácticamente. Parece Sí, así que sí, quiero volverla a también. ver, ¿no? Son pocas veces que yo vuelvo a ver una película, pero esa la quiero volver a ver, Mm, Modigliani. sí. Bueno, me parece que sería bueno que ya somos un número considerable.
que empecemos a trabajar. ¿Qué les parece? Sí. Creo que hoy habíamos quedado que Lorena y alguien más iba también a trabajar el texto de Saussure sobre el valor. No sé si quieren hacerlo ahora o si lo tienen hecho o si prefieren que dejemos a medida que vamos avanzando el texto en el momento en que viene bien porque lo nombra Lacan esto, ¿no? A mí particularmente si lo tienen hecho preferiría ahora porque el texto sobre el valor vamos a ver cómo cuestiona el tema de la identidad, que es el primer punto que se va a tratar en este seminario. No sé si lo tienen, Lorena, ¿y quién más era? Sí, Era con alguien más lo ibas a preparar, ¿no? no me acuerdo yo quién era. Sí, era Marcelina, pero no está, me parece, en la reunión. Recién me fijé y no se ha conectado. Bueno, ¿vos querés, Lorena, empezar por ahí? Sí, yo voy a más o menos comentar lo que pude captar. Sí. Curso de lingüística general que en realidad fue escrito después de la muerte de Saussure, así se pronuncia, ¿no? Porque yo lo Saussure, escuché, Saussure, Saussure. Saussure, yo lo pronunciaba Saussure, pero escuché en otros lugares que lo pronuncian diferente, así que no sé. Bueno, puede ser. Saussure, bueno, bueno, fueron sus discípulos quienes escribieron el curso. Bueno, y en el capítulo 4, que habla sobre el valor lingüístico, lo que hace es, el punto 1 se llama la lengua como pensamiento organizado en la materia fónica. Bueno, acá lo que él, en relación al valor, ¿no? Lo que él dice de que postula que el pensamiento es una masa amorfa, que no tiene, digamos, una organización innata. Entonces, que la lengua lo que viene a hacer es un intermediario entre los sonidos y las ideas. Entonces dice que esta organización, lo que se entiende es que lo que él trata de hacer es decir cuál es el papel del lenguaje, de la lengua, ante todo esto, ante esta situación, digamos, del inicio. Y dice que el papel, dice en una parte, el papel característico de la lengua frente al pensamiento no es el de crear un medio fónico material para la expresión de las ideas, sino servir de intermediario. Entonces, bueno, ahí empieza a explicar en relación a esta masa amorfa y estos componentes fónicos y las ideas, lo que dice de que, en un momento dice que la lingüística trabaja en el terreno limítrofe entre los elementos de dos órdenes, en dos órdenes que se combinan. Esta combinación produce una forma y no una sustancia. Se ve que esto responde, por lo que más o menos estuve investigando, a unos cuestionamientos que había en esa época, que anteriormente era una nomenclatura, lo que en la lengua, digamos, se pensaba como una nomenclatura, como en un diccionario, ¿no? En donde uno podía ir viendo. Entonces dice que es una forma. Y que esto tiene una arbitrariedad, digamos, que no tiene que ver, digamos, no hay una naturaleza entre el pensamiento y los sonidos y lo que pueda interpretarse, ¿no? De eso, que esa arbitrariedad, y tiene una relatividad también, en relación a el valor que pueda llegar a tener todos esos componentes va a depender, ¿no? de la forma en el sentido de los sonidos y la lengua y la idea de los pensamientos, sino que va a estar concatenado dentro de una comunidad, porque tiene que ser relativo a toda una serie, es lo que habla él, dentro de un sistema de valores determinado. Entonces, por eso, la lengua, digamos, hasta ahí tiene que ser un intermediario, simplemente. Hasta ahí el punto 1. No sé si alguien más quiere, si hay alguna cosa que se me escapó, hasta el punto 1, porque después viene
el valor en el sentido conceptual. Esto era en el sentido, cuando empieza, de como pensamiento organizado en la materia fónica, que dice que no es el pensamiento organizado, que es una masa amorfa y que es arbitrario, y que el valor tiene que ver con toda una serie de otras series en relación a esa lengua. ¿Sigo? Sí, si no hay preguntas, sí, después en todo caso hablamos de todo esto. Lo único que podría decirte en relación a esto, que Saussure en un principio hace una división entre lengua y habla, donde el habla es el uso individual del lenguaje. Uno puede decir entonces que una tiene una cierta libertad, uso del lenguaje. En el discurso, nosotros organizamos el lenguaje como querramos, ¿no? Yo puedo decir una frase antes que la otra, ¿no? Esto sería la parte individual para Saussure, del lenguaje a la cual él llama habla. Claro, como que siempre estuvo ahí, pero que está como a esperarse a ser interpretado o escrito, como que siempre estuvo momentos, ¿no? Sí, en Algo realidad así. el habla es lo que hacemos comúnmente, usamos Claro. Intuitivamente pareciera que usamos el lenguaje para hablar con el otro y usamos libremente las palabras. Por eso el habla, para Saussure, lo coloca del lado del que habla, del parlante. En cambio, va a decir que del lado del oyente no está en juego el habla, sino está en juego la lengua. Y que entonces la lingüística no puede hacer una ciencia del habla, solamente puede hacer una ciencia del lenguaje. Y lo que va entonces a construir ahí es que si todas las ciencias tienen un objeto dado, la lingüística no, la lingüística tiene que crear el objeto. Y ese objeto, como objeto científico, tiene que tener sus leyes y sus determinaciones. Esas leyes y esas determinaciones no están en el lugar del que él habla, sino está en el lugar del que escucha. Él hace un famoso dibujito donde pone dos caras y pone flechas que van de uno hacia otro, y entonces desde el que habla, el que escucha, hay libertad. Pero el que escucha de lo que viene del otro, ahí no hay ninguna libertad, porque ahí hay una determinación. Solamente porque como yo soy el que tiene que descifrar, supóngase, lo que ahora Lorena está diciendo, lo único que puedo hacer es, para poder que haya comunicación, descifrar a partir de un código que ya está en mí, las palabras que Lorena está diciendo. Ahí, en el momento del desciframiento, o de poder entender lo que ella dice, no soy libre. No depende de mí, depende de un código ya establecido. Entonces, esa es la primera diferenciación que hace Saussure. La segunda diferenciación que va a ser que entonces va a decir que si en la lengua lo que hay, voy a saltear un aspecto importante que tiene que ver con la última enseñanza de Lacan, pero para poder entender, estoy hablando desde la instancia de la letra, que es donde se va a apoyar él, sobre todo para este seminario de la identificación. Lo que hay es una relación, como bien decía Lorena, entre el significante y el significado. Y ahí es donde él va a decir que no hay una teoría, que el lenguaje no es una teoría de la nomenclatura. No es que cada objeto
tiene como una etiqueta, que es el nombre, y que nosotros entonces leemos ese nombre, sino que el objeto de la lingüística, para que nosotros podamos descifrar, es que las palabras no son signos, y esos signos se constituyen en una relación entre significantes y significados. O sea, entre lo que él dice primero, la imagen acústica, ¿no? Y el concepto. Entre el concepto y la imagen acústica, ¿no? Se constituye en esa masa forma, se constituye como una lluvia, que son las divisiones, que hacen que entonces en la relación entre signos se constituya la lengua como aquello que permite entonces la comunicación, porque permite el desciframiento. ¿No? Decía, uno podría tener el pensamiento, supóngase, que llueve. ¿Sí? Hay lindo día hoy. Pero que llueve. Pero tomo para tomar ese grafo. Pero esa supone que hay un pensamiento, supone Saussure, que hay un pensamiento que es el pensamiento de llueve, pero ese pensamiento de llueve se hace comunicable en tanto que hay un signo, que es una relación entre significante y significado, que produce una diferencia en esa masa morfa que es el pensamiento. Eso hace, y ahora vamos a entrar al punto segundo, que es el que más nos interesa, es que de lo que se trata entonces en la lengua y no en el habla, o sea, ustedes tienen que pensar que para Saussure, ¿no? El habla está del lado del sujeto y la lengua está del lado del otro, para usar el lenguaje lacaniano. Y que entonces lo que nosotros hablamos está determinado, ¿no? En la comunicación por el código, por los significantes y los significados que están en ese lugar que es el lugar del otro. Ahora, lo que vamos entonces a ver, que es el punto quizá más importante para nosotros hoy, es esta relación, cómo Saussure va a caracterizar la relación que se produce en la masa morfa y estas divisiones, que son, la va a llamar arbitrarias, de Saussure, en relación a esa masa morfa que es el pensamiento. ¿Seguimos entonces? ¿No? Bueno, Sí. el punto 2 habla del valor lingüístico considerado en su aspecto conceptual, ¿no? Entonces acá habla sobre a qué podemos llamar significación, se pregunta. Dice que eso puede llegar a producir una confusión. Entonces, acá es cuando habla sobre cómo Saussure arma el signo, que es un significado y un significante. O sea que le da, digamos, como prioridad al significado sobre el significante. Entonces lo que dice de que es que no hay que reducir la lengua a una simple nomenclatura o un circuito cerrado, sino que para poder entender el valor de un signo dentro de una lengua, hay que partir al revés, como de la totalidad dentro de ese sistema, de ese idioma, por ejemplo, y para poder desmembrar después, ir a lo particular, digamos, a lo que vendría a ser cada uno de los signos, ¿no? Entonces, acá dice que lo paradójico de la cuestión, dice que de un lado, el concepto se nos aparece como la contraparte de la imagen auditiva en el interior del signo, y del otro, el signo mismo, es decir, la relación que une esos
dos elementos están bien de igual modo, la contraparte de otros signos de la lengua. Ahí en un momento lo que hace Saussure es dar un ejemplo de como una hoja de papel, que dice de que, o como los valores, o como el valor de una moneda, de que, digamos que de los dos lados, o sea, es como un objeto que tiene dos lados, que si se rompe se desgarran los dos lados, pero que que no se pueden dividir esos dos lados, significado y significante estaría hablando, pero que la única forma de dividirlo sería de una manera muy abstracta, y que el valor es relativo y arbitrario, como una moneda, por ejemplo, que una moneda de tal valor tenga, en realidad no va a tener, no sé, una moneda de plata de 10, no va a tener en realidad 10 en plata, sino que es una cosa relativa y arbitraria que entra dentro de un sistema de valores y que ese valor es relativo porque también puede intercambiarse por algo parecido. Hay ejemplos como de que si te lo cambio por 1 kilo de papas, y ese kilo de papas te lo cambio por un par de medias, no sé, como que el valor, digamos, es relativo y pasa a ser es parte del signo y tiene que estar concatenado, pero de la única manera que se puede pensar es si el significado y el significante están en serie. Entonces por eso está el dibujito de significado-significante con las dos flechitas que va de uno al otro, pero que dice que de la única manera que esto puede tener un valor es que tenga contraste, o sea, tipo un sistema binario. Y falta una cuestión, que hace un círculo, que es Hace una un elipse círculo, en realidad, que une claro, tanto el significante como el significado. claro, como que no se pueden, es dos caras de la misma moneda. Dice que no se pueden dividir, pero tampoco pueden tener valor por sí solo, un solo signo. Tiene que tener una serie, un contraste que puede decir, o sea, no existe bueno, no existiría bueno, si no existiría malo, si no sería lindo, si no sería feo. ¿No? Eso es así en general en todas las lenguas. Pero que, digamos, el material que tiene que ver con cómo se escribe lo material o cómo se escucha o la idea, son arbitrarios en cada uno y que pueden tener, ser sinónimos o antónimos, pero en su materialidad en realidad no importaría. Lo que importaría es el valor en referencia a los demás sistemas, a los demás signos. Ha dado un montón de ejemplos sobre eso en francés, incluso dentro de una misma lengua, o de una misma, idioma. Por ejemplo, escuché una mujer que estaba explicando y decía de que, por ejemplo, bizarro, para la época de ella, hace 40 años atrás, era algo novedoso, algo bueno, y que hoy en día bizarro dentro de la misma lengua es como algo estrafalario, digamos, que cambió a un sentido completamente opuesto y diferente a lo que puede ser en otro momento. O sea que va a depender del sistema del momento, va a ser cambiante, no es fijo, que eso es lo que viene explicando también, que no hay una fijeza en esa arbitrariedad. Lorena, me parece que podríamos trasladarlo, por ejemplo, a la técnica del chiste. La técnica del chiste se puede entender justamente porque el lenguaje, cada signo, es arbitrario en relación a la cosa. Voy a dar un ejemplo freudiano, ¿no? Freud dice, ¿no? Por ejemplo, todos los judíos romanos son ladrones. Entonces un judío romano le dice a otro, ¿tomaste un baño? Y el otro le contesta, ¿por qué? ¿Falta alguno? ¿No? Fíjense que ahí la palabra tomaste cambia inmediatamente de sentido con lo que sigue después. Ese dibujo que vos ponés de la serie significante es para mostrar justamente que la significación que se produce en este sistema de signos depende de una serie, y en el punto donde una serie por retroacción genera una significación. Esto estamos hablando de Saussure, no de Lacan. Ahora vamos después a decir dos palabras para poder entrar en la teoría de la identificación como la piensa Lacan.
a partir de esto que estamos hablando, cuál es el cambio que Lacan produce. Para Saussure, entonces, hay una serie que tiene una relación, un signo con otro signo, y esa relación entre los signos es lo que produce un determinado valor. Ese valor en lingüística es una determinada significación. El ejemplo, que no sé si lo has trabajado, el tren de las 10:15. Bueno, te dejo que avances hacia ese lugar y después volvemos a retomar esto. Y vamos a ver la Creo que diferencia con Lacan. habíamos hablado al tren de que para una persona a las 10:15 representaba una cosa el llegar a casa y para otro irse de la casa. Bueno, no sé si es el mismo. Hay como un montón de cosas que se hablan Bueno, sobre eso. Bueno, sí. entonces, Sí, sí. bueno, digamos que hasta ahí como para resumir, ¿no es cierto? Dice, en un momento dice, su más exacta característica, ¿no? Es la de ser lo que los otros no son del signo, del valor del signo. O sea, es por lo que lo otro no es. Y que hay una retroactividad, digamos, en el sentido y en la significación dentro de un sistema de valores. Y que no es fijo. El robo, ¿no? Cuando dice falta alguno, eso es una retroacción, porque cambia el sentido de irse a duchar, Sí. por ejemplo. Creo que ahí en el capítulo 1 del Seminario de Identificación habla sobre el cretense, es el cretino. Si el cretino dice la verdad, entonces no miente. Bueno, ya hay como toda una cosa así también, ¿no? Y ahora lo vamos a tomar eso también. Bueno, y después el punto 3, el valor lingüístico considerado en su aspecto material. ¿Está? Entonces, bueno, ahí sí sigue hablando de lo mismo, de que es en realidad arbitrario y diferencial, que son dos cualidades correlativas que tiene que tener sí o sí en su aspecto material, que tiene que ser en esta cuestión de los opuestos. En ese sentido sigue que la materialidad, dice todos los valores convencionales presentan este carácter de no confundirse con el elemento tangible que le sirve de soporte, ¿no? Y dice, esto es más cierto todavía en el significante lingüístico, en su esencia, de ningún modo es fónico, es incorpóreo, constituido, no por su sustancia material, sino fónicamente por las diferencias que separan su imagen acústica de todas las demás. O sea, lo que sigue reforzando es de que en realidad que no es tanto la fónica o la materialidad lo importante del signo y su valor, sino el contraste y la diferencia que hace en un sistema de valores, en un sistema, en el sistema. Para aclarar esto, porque estaba un poco antes esto, es cuando Saussure, porque Saussure es, hay que decirlo, es el iniciador de la posibilidad de que haya ciencias humanas, lo que se llama ciencias humanas, entre comillas. Cualquier ciencia humana depende de la lingüística, sea la antropología. Saussure, Lévi-Strauss toma a Saussure, ¿no? Cualquiera, la que ustedes quieran, la sociología, el psicoanálisis, cualquier algo que queramos acercar al pensamiento científico, tiene como padre a Saussure. Así como el padre de la teoría de conocimientos de Descartes, podemos decir que el padre de las ciencias posiblemente humanas es Saussure. Por ejemplo, gracias a Saussure, Jacobson puede clasificar las afasias, cosa que le interesa mucho a Lacan. Pero Saussure inaugura, junto con el pensamiento, una lingüística científica, podemos decir así, inaugura la estructura, el concepto de pensar estructuralmente. Y una estructura es nada más que un juego de diferencias. Una estructura es
lo que es Saussure para la lingüística va a llamar fonemas. Y cuando él construye, que inventa él la idea del fonema, porque piensa, la estructura sobre todo se define porque es una totalidad en sí misma y no incluye nada. O sea, en el punto donde Saussure trata de pensar la lingüística, no piensa la percepción, piensa que todo lo que se produce a nivel del lenguaje es un sistema cerrado construido por signos. Eso para Saussure. Tengo que hacer un esfuerzo para no meterlo a Lacan de entrada, pero lo que entonces Saussure lo que hace ahí es diferenciar entre el sonido, lo fonético, y el fonema. Es el comienzo prácticamente que Saussure hace este punto. Entonces va a decir que lo fonético no entra en el campo del lenguaje. En el lenguaje no hay nada que sea fonético. Lo que hay son fonemas. ¿Y cómo define el fonema? Como la unidad mínima sin significación y en un sistema diferencial. Entonces, uno no puede, y este es el punto central que tiene que ver con la identificación, esto y el tema del valor. Uno no puede decir que un fonema es, ¿no? Un fonema solamente es lo que no es el otro, es solamente una diferencia. ¿No? Es como si yo le dijera, ¿qué es el número 3? Y bueno, ustedes me dijeran, el número 3 es diferente al 1 y diferente al 4, o diferente al 2 y diferente al 4. O sea, en una serie de números, un número solamente es una diferencia con otros dos. Y ahí se hace una diferencia con toda una serie. Este es el punto de partida de Saussure. Esto divide, por ejemplo, la primera enseñanza y la segunda enseñanza de Lacan. Porque la segunda enseñanza de Lacan toma más lo fonético que el fonema, más el sonido que los fonemas, las diferencias. Un juego formal de diferencias. Miren el razonamiento que se va a jugar en este punto. Si en el habla está el pensamiento, pensamos porque estamos hablando y nos comunicamos y todo lo demás, lo que Saussure va a decir que si queremos estudiar entonces el lenguaje, no como una nomenclatura, sino como un instrumento para el pensamiento, lo único que nos queda es este sistema diferencial donde el hombre no tiene una libertad para elegir, sino, digamos, está ya elegido por la estructura misma, está tomado por la estructura misma. Esa estructura, en tanto borra el habla, borra el sujeto. Esto es lo que Lacan dice, el sujeto forcluido de la ciencia. Cuando una ciencia se constituye, para hacer ciencia, tiene que forcluir al sujeto, al experimentador o al sujeto que habla en el caso de Saussure. Y es ciencia cuando se sostiene en una estructura diferencial. Y esa estructura diferencial, es cierto, es arbitraria, es solamente una forma y no una materia. No es una materia que estamos estudiando, sino es una forma en el cual se constituye el pensamiento a través de signos, que son signos diferenciales. Si ustedes me permiten y quieren un segundo, hago la diferencia con Lacan. Saussure Lacan hace un elogio de Saussure. Tal es así que
Él dice que esto que nos mostró Lorena recién de la relación entre un significante y un significado, escríbanlo así, yo no tengo la pizarra acá, pero es una elipse con una barra. Primero vamos a hacerlo al revés. Primero dividimos el espacio en dos, una barra. Arriba de esa barra, Saussure sitúa la significación, el concepto, en principio, después lo cambia por la significación. Abajo de la barra, Lacan lo que escribe, Saussure lo que escribe es la imagen acústica, que casualmente la llama imagen, porque no es la imagen sonora en sí mismo, sino es la diferencia que hay entre los fonemas, ¿no? Lo importante es que yo puedo, como decía Lorena, bueno o malo, pero a nivel del significante, yo puedo del fonema decir que el fonema A es diferente del fonema B, ¿no? Hay lenguas que extreman. El francés, por ejemplo, no es lo mismo la A que se escribe I-O o la A que se escribe A. Cambian los sonidos, pero valen los sonidos, no por el sonido en sí, sino por esta diferencia. Este punto de que la estructura es un juego de diferencias es central para poder entender la identificación, ¿no? Que es lo que va a poner en juego Lacan, justamente a partir que descubre él, para el inconsciente, para el pensamiento freudiano, que este signo tal cual como lo armó Saussure, no es posible ahí pensar el psicoanálisis. Porque hay una barra, es cierto, en el inconsciente, que divide lo que es del orden de la significación de lo que es del orden del significante. Esa barra, Lacan la llama la barra de la represión. Uno puede decir, hay inconsciente porque hay una represión primaria, ¿no? Y en esa represión primaria hay una separación absoluta entre significante y significado. O sea, que lo que Saussure Lacan hace en sí con el algoritmo saussuriano es, primero de todo, romper la idea de signo. Segundo, lo que hace es, ya no hay una direccionalidad de, como bien decía Lorena para Saussure, de una relación como una hoja de papel, que está marcada por las dos flechitas que escribe Saussure, ¿no? Una que va hacia arriba y otra que va hacia abajo. Y la tercera cosa, no sé, tercera o cuarta, ya me perdí en la serie, que hace Lacan es situar, invertir la relación entre significado y significante, sosteniendo que el significante tiene primacía sobre el significado. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que se trata es que para que haya un efecto de significación, lo que es necesario es que haya una cadena de diferencias, y las diferencias son las diferencias significantes. Quería aclarar algo. Cuando Lorena dijo que este curso de lingüística se publica después de la muerte de Saussure, también tenemos que decir que este libro no lo escribió Saussure. Este texto son los apuntes que tomaron sus alumnos de las clases que daba Saussure en una universidad, creo que de Ginebra. Era ginebrino, Saussure. Entonces, es cierto que esto nos permite pensar como hicieran los apuntes, no tenemos el verdadero pensamiento saussuriano. Y entonces lo que hace justamente Lacan de leer a Saussure, pero más a nivel de los ejemplos que Saussure dice, más que la teorización que hace de eso. Entonces,
Esto que estamos leyendo, y para situar el inconsciente freudiano, Lacan lo va a situar por el lado de arriba de la división entre el plano que hace la barra de la represión. ¿Qué quiere decir que lo sitúa por arriba? Que esto que leíamos, como que una serie se produce una significación a posteriori, esa significación a posteriori es producto de una detención de la serie. O sea, que para Lacan lo que va a demostrar es que a nivel del inconsciente de lo que se trata son de significantes y que en el punto, digamos, donde se produce un efecto de significación, ese efecto de significación es producto de la relación entre los significantes. Lacan lo escribe en una fórmula que es sencilla de pensar, donde pone función del significante, que quiere decir función del significante, que es la relación de los significantes, ¿sí? Pone función del significante, pone 1 arriba de la barra y abajo una S. Que lo que quiere mostrar es que para el psicoanálisis, la relación entre significantes es causa de la significación o del sentido. Miller lo reduce, me parece muy bien, porque nos permite leer todos estos temas de Lacan con uno muy sencillo, que es un significante, pongan uno, no se puede decir un significante, porque cuando hablamos de un significante, en tanto el significante no es una materialidad, sino una diferencia, cuando hay un significante hay por lo menos dos. O sea, lo mínimo de la estructura son dos significantes. Porque si no, ¿cómo construís una diferencia? Para que haya una diferencia tiene que haber dos significantes. Entonces, por eso es la función, o sea, que un S1, ponemos así, y en relación a un S2, son, digamos, ponemos una flecha, como una flecha de causalidad, son la causa de una significación. Ahora, lo que Freud descubre, y que es coherente con Lacan, que esta relación entre los significantes se caracteriza por dos formas, podemos decir, de valor diferente. Pero para eso, para explicar esto del valor diferente, le voy a pasar la palabra a Lorena nuevamente, sobre todo para si nos podés circunscribir el debate que hay en relación a ese objeto de la lingüística que puede ser como significación el tren de las 10:15 y que no es el objeto material. Bueno, pero dejo que lo expliques vos. Sí, acá no, justo en este capítulo lo del tren no está, por lo menos yo no lo he leído, pero me parece que está en otro lado. Pero bueno, yo sigo un poquito, Está en un capítulo que está un poquito más adelante. Claro, bueno, el capítulo anterior donde habla de metáfora y metonimia, donde sitúa los claro, dos yo lo había estudiado, pero ya cuando lo toma Lacan, en relación a la diferencia de la significación que puede tener para cada uno lo mismo, tan distinto, ¿no? El mismo hecho material. Pero bueno, hay muchas formas también de tomar los ejemplos. Pero acá yo había quedado en el tema del aspecto material del valor. Entonces era lo que usted recién acaba de comentar sobre los fonemas, que habla sobre los fonemas y que ante todo son entidades opositivas, relativas y negativas. Entonces habla de que, bueno, da ejemplos también de que en diferentes idiomas se puede pronunciar de diferentes maneras lo mismo, o se puede en un idioma cambiar una letra por otra, pero siempre y cuando se mantenga la diferencia se va a entender el sentido de lo que se quiere decir. ¿No es cierto? No importa ahí lo que está hablando de que se ve que está respondiendo a digamos, a un debate de la época,
digamos, que en donde dice que no importa tanto lo material en sí mismo, digamos, ni lo fonético en sí mismo, dice, no, ni en la forma en que se hable, sino de que, por ejemplo, acá dice, como idéntico estado de cosas se comprueba en ese otro sistema de signos, que es la escritura. Dice, lo tomaremos como término de comparación para aclarar toda esta cuestión. De hecho, 1, los signos de la escritura son arbitrarios. Ninguna conexión, por ejemplo, hay entre la letra T y el sonido que se designa. Y 2, el valor de las letras es puramente negativo y diferencial. Así, una misma persona puede escribir la letra T con variantes tales como, y bueno, y muestra diferentes clases de letra T, lo mismo que si está escrito, digamos, en cualquier tipo de cursiva, en negrita, o sobre una tela, o sobre un cartón, o sobre lo que sea, el valor no va a cambiar por eso. Viene hablando, dice, lo único esencial, dice, es que ese signo no se confunda en su escritura con otra letra, por ejemplo, con una D o con otra, etc. ¿No? Que sigue hablando sobre en el sentido de que no se tiene que confundir y que tiene que saber, ante la diferencia se tiene que poder diferenciar bien una letra de la otra o lo que se está queriendo decir para que pueda tener coherencia. Y lo único, dice, los valores de la escritura no funcionan más que por su oposición recíproca en el seno de un sistema definido, compuesto de un número determinado de letras. O sea, lo mismo que estaba explicando usted, de que la cuestión tiene que ver más que nada con la diferencia y con lo arbitrario y lo negativo, en el sentido de que no es esto porque no es lo otro, que otras cuestiones como que digamos que no es una forma y no una sustancia, no es una cuestión tampoco que venga dada, ni que tenga una relación intrínseca natural. Creo que, digamos, en ese momento está hablando de eso. Seguramente porque debe haber sido por otra cosa que yo, en otros lugares que yo investigué, de que, claro, lo que él hace es ver todo lo que se estaba pensando sobre lingüística en ese momento, y él se da cuenta que está frente a todo, pensando así como él piensa, con todas estas cuestiones, se da cuenta que está frente a una epistemología nueva, digamos, una nueva forma de pensar la lengua, que él hace una ruptura en ese sentido. Porque, no sé, uno como que lo lee así y parece algo obvio, pero en realidad para la época fue, digamos, algo que revoluciona la forma de pensar la lingüística y la lengua en sí misma. Después, el medio de producción del signo es totalmente indiferente, que es lo que estábamos diciendo recién. Hasta ahí, digamos, la parte material, donde él dice que la parte material sigue diciendo que es arbitraria y que no tiene que ver tanto con el valor. ¿Cuál es el valor de lo que uno de lo que se puede llegar a interpretar o lo que tiene que ver con el signo? Que hasta ese momento era significado y significante, hasta ahí vamos así. Y después pasa al punto 4, el signo considerado en su totalidad. Ahí hace como una integración, ¿no? Dice todo lo precedente no viene a decir que la lengua no es más que una diferencia en la lengua, no hay más que una diferencia, ¿no? Y que también dice que habla sobre lo que engendra, dice, un sistema de valores. Este sistema es lo que constituye el lazo afectivo entre los elementos fónicos y psíquicos en el interior de cada signo. Aunque el significante y el significado tomado cada uno aparte sean puramente negativos y diferenciales. Su combinación, que a mí me pareció que esta era la parte, digamos, que interesante, ¿no? Es un hecho positivo. Hasta es la única especie de hechos que comporta la lengua, puesto que lo propio de la institución lingüística es justamente el mantener el paralelismo entre esas dos órdenes de diferencias, ¿no? Ahí es donde él como que integra de vuelta todo lo que viene diciendo y hace sigue explicando sobre el sistema de oposiciones. Por ejemplo, alguien no es padre porque no es madre, ¿no? Y así por oposición, etcétera, digamos, ¿no? Todo el mecanismo del lenguaje
de que hablaremos, luego, dice, se basan en oposiciones de este género y en las diferencias fónicas y conceptuales en lo que implican. Lo que es verdad respecto al valor, lo es también respecto a la unidad. Es un fragmento de la cadena hablada correspondiente a cierto concepto. Uno y otro son de naturaleza puramente diferencial. Entonces, los caracteres de la unidad se confunden con la unidad misma. Que digamos que él piensa que a veces se puede confundir, digamos, el significado con la significación y que es algo paradójico en relación a la manera de analizar la lengua. Después dice otra consecuencia bien paradójica, porque varias veces habla sobre que todo es una paradoja en la forma en que él lo está pensando. De este mismo principio, dice, lo que comúnmente se llama un hecho de gramática responde en último análisis a la definición de la unidad, porque expresa siempre una oposición de términos, solo que esta oposición resulta particularmente significativa. Dice, por ejemplo, la formación del plural alemán, y bueno, da ejemplos en alemán, en francés, en relación a cómo una letra, entendí yo, una palabra, va cambiando de significación y depende del sistema de valores de la lengua. Y ya termino. Entonces dice, dicho de otro modo, la lengua es una forma y no una sustancia. Insiste en esta idea, que yo no sé por qué hace una referencia a otra página a la que no fui, pero por alguna razón seguramente lo está diciendo y lo repite. Dice, nunca nos percataremos bastante de esta verdad, porque de todos los errores de nuestra terminología, todas las maneras incorrectas de designar las cosas de la lengua provienen de una involuntaria suposición de que hay una sustancia en el fenómeno lingüístico. Que eso es lo que yo por lo menos entendí, de que lo que él le llama sustancia, que no sé, creo que tiene que ver con estas cuestiones de la arbitrariedad y de la oposición que no vienen dados, digamos, naturalmente. Creemos que la humanización de un ser humano, de un sujeto, o sea, de un pichón humano, como decimos nosotros, tiene que ver con el ingreso a la lengua, que es algo estructurado y algo de un sistema de valores que tiene que sí o sí estar socializado, tiene que estar hecho en comunidad, no puede hacerse, digamos, que una persona no puede armar un idioma sola. Hasta ahí es lo que pude ver. A ver, vamos a preguntarle a Guido, que está ahí, que nos diga la diferencia entre sustancia y forma. Hola a todos, ¿qué tal? A ver, para ir sencillo en todo caso. La forma, podríamos decir, es lo que define algo. Es decir, lo que, para decirlo en términos de Saussure, del significante en todo caso, lo que es lo mismo. Es decir, lo que hace que algo sea algo y que ese algo no sea otra cosa. Lo que hace que un manzano sea un manzano y no un nogal, en todo caso. Es la forma del nogal, en todo caso. La sustancia, si se quiere, a lo que refiere, en definitiva, es más a esa forma encarnada en el ente, en esa particularidad, en el sentido de que la sustancia, a ver, digamos, un ente se diferencia en sus accidentes. Quiero decir, en que una persona se diferencia de otra en que tenga tales y cuales características, por así decirlo. Entonces, lo que es la sustancia, en definitiva, es el sustrato de los accidentes del ente. Es lo que refiere más bien a la materialidad del objeto, y no a la forma, en tanto que sería la parte más, el concepto del objeto, lo que se abstrae del objeto. No sé si queda claro con eso. Sí. Vamos a tratar entonces, primero de todo, a centrarnos en una cuestión. Pongamos el acento, primero de todo, en la diferencia. Un lenguaje
mejor dicho, una lengua, es un sistema de diferencias. En ese sentido, no podemos con ese sistema de diferencias decir absolutamente que un manzano es un manzano y que un nogal es un nogal. Porque un manzano podría ser un empresario muy importante de la Argentina. Y ahí vemos un sistema de valor. Un sistema de valor es algo que produce un efecto que no está en la materialidad, ni siquiera está en la percepción. Por eso les decía que el ejemplo que tomaba Lacan de Saussure era el famoso tren de las 10:15, que es un problema para los lógicos también. ¿Cómo puedo yo decir que hay un tren de las 10:15? Si ese tren de las 10:15 que pasa todos los días a esa hora, ese tren tiene un maquinista diferente, podría ser una máquina diferente, un tren absolutamente diferente, ¿no? O sea, que no hay una mismidad, no hay algo que me permita a mí decir el tren de las 10:15 es el tren de las 10:15. Lo que me permite solamente decir que es el tren de las 10:15, que hay otro tren que es de las 10:20, otro que será de las 10:15. O sea, que para poder, no para poder, sino que el lenguaje en su concatenación significante, vía esto que se llama valor, crea objetos que no son objetos sustanciales ni materiales, porque son solamente objetos diferenciales. Ustedes ven que el tren de las 10:15 es solamente una significación que me permite a mí identificar a la hora que tengo que ir a tomar el tren, pero el tren de las 10:15 nunca es o puede no ser el mismo tren todas las veces que yo lo voy a tomar. De hecho, nunca es el mismo tren. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo hoy, ya no es el mismo, porque si lo tomo mañana ya es otro, porque es otro día, ¿no? Y así puedo decirlo infinitamente. Fíjense que este problema trae esta pregunta inmediatamente, que es la pregunta que se va a hacer a Lacan, que podríamos situarla diciendo esto: ¿qué me permite a mí decir que algo es lo mismo? Mi nieta más chiquitita, Nayara se llama, tenía como una pasión de decir siempre lo mismo, lo mismo. ¿Y de dónde sacaba lo mismo? ¿No? De un carácter justamente diferencial, porque lo que ella llamaba lo mismo no era nada de lo mismo. Y esto lo lleva a Lacan, esto es palabra mía, pero que se podría pensar en el centro mismo del tema de la identificación, que desde el punto de vista sustancial hay una identidad. Como decía Guido, el manzano es el manzano porque da manzanas y tiene una sustancia que lo hace ser siempre el mismo. Pero desde el punto de vista lingüístico, cuando yo digo manzano, puedo decir tanto el empresario como el manzano que da manzanas. Y eso lo lleva entonces a Lacan a cuestionar el postulado básico de la lógica, que es el principio de identidad. Lacan nos va a mostrar ahora, cuando empecemos a leer, que A no es igual a A, tomada desde el punto de vista lingüístico. Fíjense, por lo mismo que decía Lorena, que un signo es un juego de diferencias, la primera A no puede ser igual a la segunda A. Y esto nos lleva a algo que podemos tener en la cabeza, es que
para el otro, con mayúsculas, donde, o sea, para el inconsciente, no hay identidad, lo que hay es identificación. Y te vamos a tener que entonces transitar este camino para demostrar la diferencia entre la identidad y la identificación. ¿Por qué es tan importante para nosotros como psicoanalistas esta diferenciación? Si nosotros aceptamos que el inconsciente es esta estructura significante más un sujeto, esto no sería aceptado por Saussure ni con ningún estructuralista. Para los estructuralistas lo único que hay es un sistema de diferencias, pero no hay un sujeto. Si entonces aceptamos esto, que a nivel del inconsciente hay un sujeto, o el inconsciente mismo produce un efecto de sujeto, ese sujeto es el que en el análisis se pregunta ¿quién soy? Y el camino, en principio, del psicoanálisis no es llegar a la respuesta de que soy solamente las identificaciones que se constituyeron a lo largo de mi vida. Y que esas identificaciones no marcan ninguna sustancia, algo que me permita decir, entonces yo soy. Este concepto, que parece nimio por un lado, sin embargo es central y Lacan le pone un nombre, que se llama la falta en ser. ¿Por qué falta en ser? Porque al nivel de la cadena de significantes, yo no puedo llegar a que un significante sea el mismo para que a mí me permita entonces encontrar, digamos así, mi esencia, mi sustancia. Tomemos la palabra sustancia porque después en Lacan tiene un valor muy importante. Esa sustancia sería la que me permitiría a mí decirme, darme una identidad. En el nivel del inconsciente no hay posibilidad de ninguna identidad porque el inconsciente, para Lacan y para Freud también, es ese juego de esas diferencias que hay entre los significantes. En el nivel del significante, ningún significante es, sino solamente es una diferencia. Un psicoanálisis se abre justamente en este punto. Cuando uno va a un analista, verdaderamente, ¿no? Porque el mundo nos encaja a uno y entonces es bastante difícil analizar, sino que el análisis se constituye como tal frente a la pregunta, en principio, de ¿quién soy? Ustedes recuerdan el grafo de Lacan, ¿no? Que parte, entonces, en esa pregunta de quién soy, que parte del lugar del otro, no es el sujeto que se pregunta quién soy, es la pregunta misma que surge a partir del inconsciente, y la única respuesta a ese quién soy es que a nivel del ser solamente soy una falta en ser. Me parece que este camino es muy importante, porque no bien vamos a comenzar la lectura, que no sé si pondremos hoy, pero cuando comencemos ahora la lectura, Lacan va a hacer una diferenciación entre sus seminarios, y va a decir que el día 2 hablaba del sujeto y del significante, y que como es el noveno, va a hablar le tocaría del significante. Pero lo que va a decir es que el sujeto está hecho de significantes. Este punto es crucial para todo lo que estamos viendo, porque si el sujeto
está hecho de significantes, entonces ese sujeto, que es el único sujeto que hay en un análisis, ese sujeto es una falta de ser. En tanto se constituye a nivel del inconsciente en esto que es este juego de fonemas, de significantes, que son los que constituyen el inconsciente. Ejemplos freudianos, tomemos para ubicarnos. Cuando Freud contradice también la lógica, porque dice que en el inconsciente no hay principio de contradicción. Lacan ahora le va a agregar, a nivel del inconsciente no funciona el principio de la identidad. Pero cuando pensamos, por ejemplo, cómo se compone un sueño para Freud, se va componiendo a través de un relato, y ese relato hace que las imágenes, si son imágenes ya son significaciones, que esas significaciones no valgan como imágenes, sino como significantes. Por eso va a coincidir con Saussure en que la relación que hay entre los fonemas es para Freud condensación y desplazamiento, que es exactamente lo mismo que para Saussure es la sustitución y la concatenación. Que para Lacan va a decir que son dos operaciones lógicas, lingüísticas, una es la metonimia y otra la metáfora, ¿no? Una es la concatenación, la relación de un significante con otro, y otro en un lugar donde se produce la significación, que es en la sustitución de un significante por otro. Pero ¿cuál es la primera consecuencia que tenemos que tomar? Cuesta bastante trabajo porque hablamos de subjetividad. Cuando hablamos de subjetividad, pensamos que el sujeto es un individuo. ¿Qué pensamos? ¿Que el paciente que está ahí tirado hablando es el sujeto? ¿El analista que está ahí escuchando es un sujeto? No es ese el pensamiento de Lacan, ni es el pensamiento que permite avanzar el psicoanálisis. El sujeto no es el individuo. El sujeto no es el ser humano. El sujeto es un significante. Para Lacan, vamos a ir demostrando eso, para Lacan es el significante, el sujeto es el significante que falta. También el sujeto es el significante que a nivel del inconsciente pide por su ser. Y la respuesta del psicoanálisis es: muchacho, confórmate con que solamente hay falta en ser. Perdón, pero si hablo, tengo una faringitis, empieza a irritar la garganta y tengo un tiempo donde empiezo a toser cuando hablo. Me parece que este es un punto central para cuando entramos a pensar el psicoanálisis. Esto hace que el psicoanálisis no tenga que ver con ningún humanismo, ¿no? Es lo que hace a cierta, entre comillas, ética del psicoanálisis, si es que la hay, no del psicoanálisis, del psicoanalista, en la cual no puede reducir entonces el discurso del paciente a los bienes, a la realidad, ¿no? Sino tiene que tomar en cuenta, o escuchar por lo menos, ese sujeto que se constituye a partir de la cadena significante.
Pero para no dejarlos así tan en ascuas, les voy a decir algo. Porque el sujeto es un efecto del significante. Y no tiene nada con ni una corporalidad, ni con un individuo. Y voy a decir la palabra que dice Lacan: el sujeto es un conjunto vacío. Esto se va a desprender de este seminario. Digamos, si cualquier significación que venga a través de una entidad hace que sea solamente una identificación, una significación que no se dirige a ninguna instancia, sino es pura forma, entonces el sujeto, en principio, como falta en ser, solamente es un conjunto de identificaciones que dejan vacío la pregunta de quién es. Ahora, en Lacan sí hay algo que permite diferenciarnos de Saussure, y por qué para el psicoanálisis el algoritmo saussuriano tiene la diferencia que tiene con el algoritmo saussuriano. Digo, el algoritmo que Lacan llama saussuriano no es el que Saussure o sus alumnos escribieron. Es justamente porque Freud, cuando habla del inconsciente, habla de pensamientos. El inconsciente piensa. La pregunta que va a surgir ya en esta primera clase es: ¿cómo piensa el inconsciente? Nosotros estamos acostumbrados a pensamientos del tipo: bueno, ahora entre un rato yo me voy a ir a Luján, me voy a encontrar con tal persona, con otra persona, es cierto, me voy a Luján, me voy a encontrar con mis cuñados y con mis sobrinos, y bueno, cuando corte esto, bueno, esa serie cronológica, que es una argumentación de lo que yo voy a hacer, juego con el hacer y el ser que se pone en juego ahí, porque voy a ser el que maneja, por ejemplo, para poder llegar a Luján. Esa concatenación de significaciones están marcadas a partir del inconsciente y de los pensamientos inconscientes. ¿Y cuál es la diferencia entre esos pensamientos de la conciencia y los pensamientos inconscientes? Los pensamientos de la conciencia tienen una temporalidad que es algo que tiene un pasado, un presente y un futuro. Por otro lado, también tienen una concatenación gramatical. En la lengua castellana, yo pienso, digo primero, terminamos esta clase, yo me voy a ir a Luján. ¿Con qué empieza? Empieza con el sujeto. ¿El sujeto como qué? Como yo. Pues en castellano no se declinan los verbos, en francés yo tenía que decir je vais a Luján, y tendría que poner pronombre personal. En castellano no hace falta porque los verbos tienen declinación. Entonces, terminan en o, representan al al sujeto, al pronombre personal, a la primera persona del pronombre personal. Me empieza a doler la garganta, me cuesta concentrarme. O sea que tienen en los pensamientos conscientes una temporalidad y una concatenación determinada de los significantes. Ahora pensemos a nivel del inconsciente. ¿Qué es lo primero que dice Freud? A nivel del inconsciente se vive el pasado y el futuro en un presente.
Por eso Freud va a decir que el inconsciente está fuera del tiempo. Yo quería comer frambuesas, no las pude comer, y entonces en el sueño, sueño que estoy comiendo frambuesas. Por lo tanto, la nieta de Freud. Por lo tanto, las frambuesas que yo no comí, las como ahora en el presente. El presente y el pasado se unen en un instante. Y uno puede ver que, bueno, Freud hace eso, por eso compara el inconsciente con la arqueología, porque es esas imágenes que se actualizan hoy en día y no juegan la misma gramática, que es que si a nivel de la conciencia yo tendría que haber dicho, yo quise comer frambuesas, pero mi mamá no me las dio, entonces me quedé con las ganas de comer frambuesas. En el sueño no. En el sueño, eso que sucedió se actualiza en el presente y ahora estoy comiendo esas frambuesas que no comí antes. Entonces, en el sueño se constituye a partir de significantes que se combinan no a partir de una temporalidad cronológica, ni tampoco, ¿sí?, a partir de se me fue para otra palabra, de una gramática. Más bien, en la primera teoría del inconsciente de Freud y de Lacan, la gramática que corresponde al inconsciente no es una gramática, sino una retórica. ¿Y por qué digo que es una retórica? Porque condensación y desplazamiento son equivalentes a la metáfora y la metonimia, que son dos figuras retóricas. Lo cual hace entonces inmediatamente pensar que el inconsciente freudiano no es gramatical, sino retórico. Bueno, mi garganta no da más. No puedo ni hablar ya. Me gustaría que tenemos 10 minutos, que por favor hagamos comentarios o preguntas y compartamos un poco. Sí. ¿No hay nadie que quiera hacer un comentario? La idea va a ser, hablo bajito para que no me duele la garganta, la idea va a ser que empecemos a partir de esto, dar todas las vueltas que da Lacan para que nos podamos, digamos una palabra, vivenciar lo que acabo de resumir en relación al problema de la identidad y la identificación. Vamos leyendo el capítulo 1. Algo de eso Ahora, se habló hoy, del seminario 9, que algo se habló hoy en respecto de que je suis, cuando habla je suis, yo soy, sí. la parte filosófica de Descartes, y cómo lo toma, digamos, la filosofía, y cómo lo toma Saussure, y en realidad en dónde busca el sujeto entonces ahora el psicoanálisis en relación a eso, vendría a ser ese el eje. El eje sería sí, lo que vos decís. ¿Cuál es la diferencia entre Saussure y Descartes? ¿Y qué toma de esa diferencia Lacan? Lacan en donde busca ahí, lo que entendí es que tuvo que dar vuelta al signo, y busca poner el significante arriba para poder encontrar el sujeto en el discurso, y que hace la diferencia que hace también es que en la topología, de que no es algo profundo como lo decía Freud, sino que aparece, digamos, en esas marcas, en esos momentos de un discurso Sí. como dijiste vos recién, no gramatical, como que dijiste, retórico, en esa retórica.
cuando el sujeto habla puede aparecer ahí. Sí. Entonces, bueno, leemos entonces el capítulo, la clase 1 y 2 para la clase que viene, ponele, Sí, vamos a leerla entre nosotros. la Porque, vamos a leer acá. Pero como para sí, darle una lectura antemano, sí, la idea es para ver cómo, pero el tema que quería subrayar a partir de lo que vos dijiste es que hay un refrito entonces entre Lacan, que hace Lacan entre Saussure y Descartes. Porque Descartes inaugura un sujeto, que es el sujeto, yo pienso, es el sujeto cartesiano. pienso, luego existo. Sí, Yo pienso. saquemos el existo, solamente el yo pienso inaugura un sujeto. Dale. Bueno, vamos a ir Entonces, pensando por ahí. pero lo que yo le sumaría es que para Descartes, justamente, no puede partir de un sujeto que piensa. Por eso elimina el habla. ¿No? Porque en el habla está el sujeto. ¿No? Saussure. Para Saussure elimina el habla. Sí. Hace la operación que Lacan dice en Ciencia y Verdad, de que para constituirse el pensamiento científico hay que forcluir el sujeto. El sujeto que excluye Saussure es lo que quedaría del lado de lo individual, o sea, del habla. Por eso hay un refrito entre la idea de la Saussure de la estructura y la idea de Lacan del sujeto en tanto sujeto cartesiano. No sé si me expliqué bien, si no, te paso la palabra a ver si vos que lo pescaste, Guido, podés decir, porque no me da más la voz. La diferencia entre, perdón. Entre Saussure, lo que es del lado de la estructura, como toda Sí. estructura forcluye el sujeto, y Lacan piensa a partir de Descartes que es una estructura con sujeto. Sí. ¿Cómo lo entiendo yo? Sí, A ver, me parece que precisamente lo que plantea Lacan en ese sentido es que estructura y sujeto van de la mano. Es decir, no puede haber una sin la otra, primero que nada. Hay sujeto porque hay estructura y hay estructura en todo caso, porque así encontramos un sujeto que habla. Me llamó la atención esto, lo de el sujeto freudiano como ahí se me fue el término, no gramatical, sino retórico. retórico. Es decir, en la forma de hablar, la forma de los dichos, las expresiones, precisamente. Es un sujeto constituido de eso, de dichos, en todo caso. Ya no de diferencias, de la concatenación de diferencias, sino precisamente de eso que queda marcado como las frases en donde se encuentra el sujeto, al fin y al cabo. Con lo cual me parece, en todo caso, lo acerca más a Saussure, en todo caso, a Freud. En tanto que estaría, digamos, allí donde está el habla, es decir, que eso sería lo particular de cada quien. Ahí se encontraría el sujeto freudiano, por así decirlo de alguna forma, quizás. Es distinto pensar que eso es un agujero dentro de todo el sistema de diferencias. Un agujero no tanto que falta, quiero decir, no tanto que es real, porque el sujeto real no tiene nada. Bueno, está bueno como para pegarle otra leída más a, por lo menos la clase 1 y 2, para la vez que viene o más. No, la próxima vez vamos a empezar directamente a leer.
En la 1, clase 1. clase 1. Ah, Bueno, ok, perfecto. Bueno, me despido, que tengan buen domingo. muchas Perdón, gracias. perdón, les hago una pregunta. ¿Ya se sabe la fecha de la segunda clase? No están... Sí, Me parece que sí, que es el 28. 28. ¿no? El Era 28. Ah, de bueno. 15 días estaba estipulado. Sí. Sí. 28, Perfecto. sí. Bueno, Bien. bárbaro. Bueno, Un abrazo a todos y nos vemos. Nos vemos. Muchas Nos vemos. gracias. Nada más.